días, niños, muy buenos días, papás. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente, con muy buena salud y con muchas ganas para comenzar a trabajar esta última semana de clases, porque el 26, que es viernes, salimos de vacaciones de Semana Santa. Me da mucho gusto recibirlos de nuevo en una semana más con estas clases a distancia. Quiero agradecerles todo ese esfuerzo que han venido mostrando día a día en estas actividades y quiero pedirles que se sigan esforzando al máximo, ¿sale? Bueno, en la sesión de hoy, lunes 22 de marzo, estaremos trabajando con 3 actividades. En la primera, tú necesitarás tu guía porque trabajaremos con español. En la segunda, tú necesitarás tu guía porque trabajaremos con la materia de geografía. En la tercera, trabajaremos en tu libro de matemáticas 5 porque trabajaremos en tu materia de matemáticas. Reúne tu material, por favor, para que no te me distraigas y por favor no te saltes nada de este video y escucha y observa muy bien lo que te estoy explicando para que no se te complique la realización de estas actividades. Si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes contactarme y yo te apoyo de manera individual. El objetivo de la clase es que tú aprendas día a día un poquito más. Bueno, hay que concentrarse, por favor. Pon atención en lo que yo te estoy explicando. Comenzamos. Excelente, niños. Vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de español. Para esta clase tú necesitarás tu guía aplicados. Por favor, concéntrense. El tema que vamos a trabajar es el de los poemas. Si tú lo recuerdas, ya lo trabajamos la semana pasada, pero lo vamos a recordar. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué es un poema, cómo debe estructurarse y qué sentidos se pueden utilizar en este poema. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Has leído algún poema? ¿Cómo es su estructura? Bien, vamos a iniciar, así que pon mucha atención. El poema es un texto literario en el cual el autor transmite diferentes sentimientos y emociones. Por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, ira, etc. Los poemas son textos literarios en el cual el autor puede expresar distintos temas. Por ejemplo, de amor, angustia, felicidad, etc. Con el poema, el autor trata de transmitir sentimientos a las personas que lo leen. Este poema puede conllevar 2 sentidos literarios, el sentido literal y sentido figurado. Pero, ¿qué significa cada uno de estos o cuál es su diferencia? Yo se los voy a decir. El sentido literal es el lenguaje que utilizamos nosotros a diario. Este es el lenguaje real. Utiliza palabras que tienen un significado exacto. No utilizan el doble sentido ni tampoco utilizan la fantasía. Por ejemplo, aquí tenemos 2. La máquina del tiempo. Este es un verso que el significado sí existe, es real. Esa es la característica principal del lenguaje literal, que su lenguaje es realista. El segundo ejemplo es: el aire mueve las flores por las mañanas. Esto sí puede existir, ya que el aire sí mueve a las flores. Entonces, niños, el sentido literal es un lenguaje que sí existe, un lenguaje real. A diferencia de este, el sentido figurado da un doble sentido al verso, da un lenguaje donde se utiliza la fantasía. Se le da un lenguaje distinto a las palabras. Este es un lenguaje creativo, no es real. Por ejemplo, las semillas se desprenden del viento. Las semillas no se van a desprender del viento, pero este es un verso en sentido figurado. ¿Por qué? Porque se le da esa fantasía al poema. Un segundo ejemplo es: el viento hace danzar las flores. Las flores no danzan, pero esto significa que el viento mueve las flores, pero está en el sentido figurado porque se le da un doble sentido a las palabras. Entonces, niños, esa es la diferencia, que el literal es el que nosotros utilizamos a diario.
Y en el figurado se utiliza un lenguaje creativo donde se requiere la fantasía. El poema también debe de tener una estructura específica. ¿Cuáles son los elementos que debe llevar? Son 3: los versos, las estrofas y las rimas. ¿Qué significa cada uno de estos? Pon atención. Los versos son los renglones de cada poema. Son las oraciones y estas pueden estar construidas a bases de rimas. Les repito, los versos son los rengloncitos de los poemas, las oraciones. El segundo elemento son las estrofas. Las estrofas es el conjunto de versos, son los párrafos que tiene ese poema, son los parrafitos y el conjunto de versos. Y estos se pueden separar mediante espacios. Y finalmente tenemos a las rimas. Las rimas se encuentran al final de cada verso y estas, para ser consideradas rimas, su sonido final debe de ser similar o idéntico. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras deben tener la misma terminación. Recuerden que las rimas siempre van a estar al final de cada verso, pero tenemos 2 tipos de rimas: las asonantes y las consonantes. ¿Qué diferencia hay entre estas? Yo te la voy a decir. Las asonantes es cuando solamente la última letra o la última vocal terminan igual. Por ejemplo, cabeza y oscura, sorprendió y suelo. Si nos fijamos, solamente la última letrita es idéntica. Esas son las asonantes. Ahora pasamos a las consonantes. Las consonantes son cuando varias vocales o varias letras al final de esa palabra son igualitas. Por ejemplo, sincero y quiero. Hay 3 letras que son idénticas. Esas son las consonantes. Espanta y garganta. Hay 4 letras idénticas. Entonces, las asonantes solamente una letra va a ser igual. Y las consonantes son de 2, 3, 4, etcétera. Tienen que ser igualitas. Esa es la diferencia entre rima asonante y rima consonante. Ahora yo te voy a mostrar 2 poemas cortos que están aquí y tú vas a identificar cuántos versos tiene, cuántas estrofas tiene y cuáles son sus rimas y qué tipos de rimas son. Yo te voy a ayudar. El primero dice: el puerto. En medio del puerto, con velas y flores, navega el velero de muchos colores. Aquí, ¿cuántos versos hay? ¿Contamos? 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Cuántas estrofas hay? Una, porque es un párrafo. Vamos a identificar las rimas. Si nos fijamos, flores rima con colores. Puerto rima con velero. Aquí tenemos consonantes. ¿Por qué? Porque terminan 5 letras igual. Y también tenemos asonantes. Puerto y velero, porque solamente la O es la que coincide. ¿Sale? Pasamos al segundo poema, La noche. Fue una noche tenebrosa, por lo menos lloviznaba, y la luna tempestuosa miró por la ventana. Vamos a identificar cuántos versos hay. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas estrofas hay? Una sola estrofa. Vamos a identificar las rimas. Tenebrosa con tempestuosa. Estas 2 son rimas consonantes porque tienen ¿cuántas letras que riman? 3. Por eso son consonantes. Lloviznaba y ventana son asonantes. ¿Por qué? Porque solamente rima la última vocal. ¿Sale? Esa es la estructura de un poema. Si ustedes se fijan, niños, cada poema tiene diferente tema, diferente sentimiento. Es cuestión de leerlo y con las palabras que aquí vienen podemos identificar qué es lo que nos trata de transmitir el autor. Cada poema también debe de tener diferente tono. ¿Por qué? Porque cada poema se tiene que leer diferente dependiendo el sentimiento que transmite el autor. ¿Sale, niños? Bueno, esa es la explicación sobre el tema, el poema. Espero y te sirva para que realices la siguiente actividad. Pon atención.
Te ubicarás en tu guía en la página 52 y 53 y te voy a estar explicando punto a punto y por aquí van a estar apareciendo las imágenes. En el punto número 1 vas a leer los poemas y vas a encerrar los versos que estén escritos en sentido figurado. En el punto número 2 vas a escribir los versos que encerraste en la actividad anterior y vas a explicar por qué los consideras que están en sentido figurado. Después te pasarás al punto número 3. Ahí vas a unir las imágenes con su verso adecuado en sentido figurado. Fíjate bien, no vas a unir todos los versos que están ahí, no, solamente vas a unir 3 versos en sentido figurado con las 3 imágenes que corresponden. Una vez que termines eso, te vas a pasar al punto número 4. Vas a escribir una frase en sentido figurado para cada una de las fotografías. Recuerda que el sentido figurado es el que se le da un sentido creativo, se utiliza la fantasía, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de geografía con el tema actividades económicas secundarias. En esta ocasión tú vas a necesitar tu guía aplicados. Hay que estar muy atentos, por favor. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es la industria? ¿Sabes por qué se le consideran actividades económicas secundarias y por qué son tan importantes para nuestro país y para nuestra vida? Bien, yo te lo voy a decir. Las actividades económicas secundarias son aquellas que desempeñan labores para procesar la materia prima que obtenemos en las actividades económicas primarias como son la pesca, la ganadería, la agricultura, la forestal y la minería, y esta materia prima la transforman en productos. Estos productos nos ayudan a nosotros día a día para sobrevivir. Estos productos son los que nosotros consumimos a diario. Por eso es tan importante esta actividad económica secundaria. Y aquí encontramos a la industria. Estas actividades económicas secundarias son muy importantes ya que se encargan de la producción de energía eléctrica y otro tipo de energía. Por eso, niños, tanto las actividades económicas primarias como las secundarias son importantes, ya que esta, como les digo, es la que se encarga de transformar la materia prima obtenida en las actividades económicas primarias en productos que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros obtenemos la materia prima de la actividad forestal, que es la madera, la podemos construir o convertir en mesas, sillas, puertas, etc. Eso es la industria, la que transforma o convierte el recurso natural en productos. A esto se refieren las actividades económicas secundarias. Las actividades económicas secundarias son importantes ya que mejoran la economía de nuestro país y también mejoran la calidad de vida de todos los mexicanos, ya que a partir de ahí nosotros tenemos mejores servicios y mejores productos para nuestra vida diaria. Por ejemplo, alimentos, ropa, medicamentos, muebles, etc. Por eso es tan importante. Pero las actividades económicas secundarias se han diversificado en 2 tipos, la industria ligera y la industria pesada. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se considera industria ligera e industria pesada? Yo se los voy a explicar. La industria ligera se denomina así porque elabora productos de primera necesidad para los seres humanos. Esos productos que elabora la industria ligera son los que necesitamos de urgencia para vivir. Esta industria ligera utiliza menos recursos y cuesta menos a comparación de la industria pesada. Esta se considera pesada debido a que vale más y aparte que se gastan más recursos naturales. Esa es la diferencia entre ligera y pesada.
En la ligera hay diferentes tipos. La primera es la alimentaria. Esta es la industria que crea todo tipo de alimentos. La segunda es la industria de las bebidas. Esta es la que crea todas las bebidas que nosotros consumimos, jugos, agua, refrescos, etc. La tercera es la textil. Esta es la que crea todo tipo de ropa que nosotros utilizamos para vestirnos. La siguiente es la del calzado. Esta es la que crea todo tipo de calzado que nosotros utilizamos, por ejemplo, guarache, zapato y tenis. La siguiente es automotriz. Esta es la que se encarga de elaborar los automóviles, camionetas, camiones, etcétera, que nosotros necesitamos para trasladarnos de un lugar a otro. La siguiente que se encuentra en la industria ligera es la editorial. Esta es la que se encarga de elaborar los libros, cuadernos, etcétera, que nosotros utilizamos. Y finalmente la de maderera. Esta es la que se encarga de elaborar todos los productos a base de madera, por ejemplo, mesas, sillas, puertas, entre otros. Estas son las industrias que entran en la ligera. Ahora pasamos a explicar cuáles son los tipos de industria que entran en la pesada. La primera es la siderúrgica. Esta es la que transforma el hierro y el acero en alambres para soldar, por ejemplo, en varillas. Esa es la característica de la siderúrgica. La segunda es la metalúrgica. Es la que obtiene metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el bronce, etc. y los convierte en distintos productos como joyería o cables. Y finalmente tenemos a la petroquímica. Esta es la que se encarga en transformar el petróleo crudo y el gas natural en gasolina, en energía eléctrica, plástico, telas, etc. Por eso se dice que la industria pesada es la que más recursos gasta y es la que más cuesta. ¿Por qué? Porque se invierte más en cuanto a su economía y en cuanto a los recursos naturales. Estos son los dos tipos de industria que podemos encontrar en las actividades económicas secundarias, la ligera y la pesada. Ambas son importantes. ¿Por qué? Porque elaboran productos que nosotros necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero en el mundo hay algunos países más industrializados que otros. Esto debido a su economía, así como también a su tipo de ecosistema, clima, temperatura, etc. Pero ¿qué países serán los más industrializados en las actividades económicas secundarias? Yo les voy a mencionar algunos de estos. En primer lugar tenemos a un país que está en América del Norte, que es Estados Unidos. Este es el mayor productor de la industria alimentaria y de la industria química. El segundo que tenemos es el país de Arabia Saudita. Este se encuentra en Asia, en la península arábica, y este es el mayor productor en la industria petrolera. Y finalmente tenemos a China, que se encuentra en Asia. Este es el país con mayor producción en el mundo de automóviles. Es el número 1 en la industria automotriz. Como se dan cuenta, niños, esta actividad económica secundaria, que es la industria, es muy importante, al igual que las actividades económicas primarias que vimos, ya que en conjunto ambas logran que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida y son básicas para vivir el día a día. ¿Sale? Bien, esta es la explicación del tema actividades económicas secundarias. Espero y te haya servido para que realices la siguiente actividad. Hay que poner atención. Te ubicarás en tu guía en la página 244. Pon mucha atención para que vean lo que vas a realizar. Ahí te muestran un mapa y una tabla. En la tabla se encuentran los países con mayor producción en diferentes industrias. Por ejemplo, en la industria alimentaria encontramos a Estados Unidos, Japón y Reino Unido. En la industria química encontramos a Estados Unidos, Japón y China. En la industria automotriz encontramos a China, Japón y Estados Unidos. En la industria petrolera encontramos a Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Lo que tú vas a realizar es colocar un triángulo en cada uno de estos países dependiendo su simbología. Los que se encuentren en la industria alimentaria, vas a dibujar tú un cuadrito naranja.
Los que se encuentren en la industria química vas a dibujarle un cuadrito verde. Los que se encuentren en la industria automotriz tienen que llevar un cuadrito azul. Y finalmente los que se encuentren en la industria petrolera tienen que llevar un cuadrito negro. Algunos países van a llevar 3 o 4 triangulitos de diferentes colores. Tienes que checar la simbología y qué países se encuentran en esa industria. ¿Para qué? Para que le dibujes el triangulito como yo te lo expliqué. ¿Sale? Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad y cuando la termines nos pasaremos a la tercera y última. Bien, niños, vamos por su actividad número 3 en su materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. Para esto vamos a estar necesitando tu libro de matemáticas 5, ¿sale? Bueno, antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Identificas cuáles son los elementos de una fracción? ¿Para qué nos pueden servir las fracciones? ¿Qué es la comparación de fracciones? ¿Cómo la podemos realizar? Bien, la fracción es cuando nosotros queremos dividir una cantidad, un objeto, un producto en partes iguales. Esta fracción tiene dos elementos, el numerador y denominador. El numerador corresponde a la parte que tú vas a tomar o que tú vas a colorear. Y el denominador es en las partes que tú vas a dividir ese objeto, esa cantidad o esa figura. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, la comparación de fracciones es cuando nosotros queremos identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Y para eso podemos utilizar 3 métodos que yo te los voy a recordar. Pero para una comparación de fracciones tenemos que utilizar 3 signos. Mayor que, menor que, igual que. La abertura va a ir para el número más grande. La puntita va a ir para el número más pequeño o para la fracción más pequeña. Igual que significa que ambas son igualitas, que ni una ni la otra es mayor, que son idénticas. ¿Hasta ahí vamos bien? Te voy a comenzar a explicar los métodos que puedes tú utilizar. El primero de ellos es el que vamos a realizar a continuación. Este se le conoce como fracciones equivalentes. Recuerden que las fracciones equivalentes son las que son igualitas aunque se escriben diferente. ¿Por qué igualitas? Porque es la misma cantidad pero con diferente escritura. Para realizar este método, lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí es bajar la fracción con el denominador más grande. Esto, niños, no significa que esta fracción va a ser la mayor. No. Hay que realizar primero la comparación con fracciones equivalentes. Lo segundo que vamos a realizar nosotros es igualar este denominador al que yo ya bajé al 9. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 nos lleve a 9. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Quiere decir que la fracción la vamos a multiplicar por 3. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Fíjense bien. Ahí nos damos cuenta que estos ya son igualitos. Ahora, tenemos que identificar qué numerador es más grande, el 6 o el 3. El 6, ¿verdad? Entonces, la abertura va a ir para el más grande. Quiere decir que 2 tercios es mayor a 3 novenos. ¿Se fijan cómo lo calculé? Igualando esta fracción a esta fracción equivalente. ¿Entendido ese método? ¿Cómo se realizó? Bueno, ahora te voy a enseñar el segundo método con la misma fracción para que puedas identificar la diferencia. El segundo método se le conoce como multiplicación cruzada y te voy a explicar por qué. Para comenzarlo a realizar tenemos que iniciar de esta fracción. Tenemos que multiplicar cruzado numerador por denominador y denominador por numerador. Vamos a empezar del 2. ¿Por qué? Porque es la fracción que está primero, ¿sale? 2 por 9, 18. Este 18 corresponde a la primera fracción. Ahora vamos con lo segundo. 3 por 3, 9. Este 9
corresponde a la segunda fracción. ¿Por qué comencé de aquí? Porque esta es la primera fracción, por lo tanto voy a empezar del numerador que está en esta fracción. 2 por 9, 18. 3 por 3, 9. ¿Se fijan que multipliqué cruzado? Por eso se le conoce multiplicación cruzada. Ahora ustedes díganme, ¿qué número es más grande? El 18 quiere decir que la abertura va para la fracción más grande, 2/3, es mayor a 3/9. Ese es el segundo método. Ahora pasaré a explicar el tercer método con esta misma fracción. Este se realiza mediante una recta numérica. Esta recta numérica va a empezar del 0 y va a terminar en el entero. Lo primero que vamos a realizar nosotros es ubicar la fracción 2/3. ¿Por qué? Porque es la primera que yo tengo. Quiere decir que esta recta numérica la vamos a dividir en ¿cuántas partes iguales? En 3. Ahí está, debe de ser en partes iguales, ¿sí? Ok, ahora vamos a localizar 2/3. 1/3, 2/3. Ahí está. Borro para no confundirme. Y ahora con otro color voy a localizar 3/9. Quiere decir que voy a dividir esta recta en 9 partes iguales. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Ahí está. Ahí tenemos 9 partes. Ahora vamos a localizar 3/9. 1, 2, 3. Yo les decía que la fracción que está más cerca del 0 es la más chiquita y la que está más alejada del 0 es la más grande. Entonces, ¿cuál de estas dos es la mayor? ¿Cuál es la que está más alejada del 0? 2/3. Quiere decir que el signo debe ir así porque esto indica que 2/3 es mayor a 3/9. Así pueden realizar ustedes la comparación de fracciones. Ahora paso a explicar tu actividad en tu libro de matemáticas 5 en la página 91. Ubícate ahí, por favor. En el primer punto que tú vas a realizar, fíjate bien lo que vas a hacer. Primero vas a colocar las fracciones de cada una de estas figuritas. Por ejemplo, ¿cuántas partes está coloreada de esta figura? 3. ¿Y en cuántas partes se dividió esta figura? En 8. Vamos con la segunda. ¿Cuántas partes tiene coloreadas? 5. ¿Y cuántas partes tiene dividida? 8. Esta tiene coloreadas 7 y está dividida en 8 figuras. Lo segundo que vas a realizar tú es colocar el signo mayor que, menor que o igual de cada una de las fracciones. Si tú te fijas aquí, podemos identificarlo de la siguiente manera. Esta fracción 3/8 es menor o mayor a 5/8. A ver, fíjate cuál tiene más coloreadas. ¿Cómo puede realizar esta comparación de fracciones si el número que está abajo, o sea, el denominador, es el mismo? A ver, fíjense. Si tú puedes observar, aquí se ve que hay más partecitas coloreadas. O sea, fíjate aquí y fíjate acá. Entonces, quiere decir que esta fracción es mayor y esta es menor. Así realizarás la primera comparación. Ahora vamos con la segunda. Fíjate 5/8 y fíjate 7/8. ¿Cuál se observa aquí que tiene más partes coloreadas? A ver, fíjate. Si tú te fijas, esto es menor a esto, porque aquí está casi completa y aquí no, aquí todavía le falta para completar la figura. Quiere decir que 7/8 es mayor. ¿Por qué? Porque su figura está casi completa en cuanto a colorear. Ustedes pueden observar las figuras y con eso basarse cuál fracción es mayor, o también realizar la comparación de fracción como se los enseñé anteriormente. Yo les ayudé a resolver el primer ejercicio para que ustedes supieran cómo realizar el segundo. Recuerden que primero tienen que colocar la fracción y después colocar el signo mayor que o menor que a la fracción más grande o más pequeña.
Recuerda que la abertura va para la fracción más grande y la puntita va para la fracción más pequeña, ¿sale? Ahora nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este te muestran varias fracciones en las cuales tú vas a colocar el signo mayor que, menor que o igual que. Yo te voy a explicar otra vez dos ejemplos. El primero dice 5 séptimos y 8 séptimos. Cuando nosotros tengamos el mismo denominador, lo único que tú tienes que realizar es observar cuál numerador es más grande. A ver, de estos dos, ¿cuál es más grande? ¿El 8 o el 5? El 8 quiere decir que la abertura va a ir para 8 séptimos. ¿Por qué? Porque 8 séptimos es mayor que 5 séptimos o 5 séptimos es menor a 8 séptimos. Recuerda que cuando tienes el mismo denominador, lo que vas a observar tú es el numerador, cuál es el más grande o cuál es el más chiquito y colocar el signo. Por ejemplo, yo observé que era el mismo. Entonces dije, ¿cuál es más grande entonces? ¿El 5 o el 8? Caí en la conclusión de que 8 es más grande, por lo tanto, el signo con la abertura va a ir para el 8 séptimos. Ahora te voy a explicar cuándo el denominador es diferente. A mí me gusta el método de multiplicación cruzada, entonces así lo voy a realizar. 7 por 5, 35. Ahora, la que sigue, 9 por 5, 45. Entonces, yo me doy cuenta que 45 es más grande. Quiere decir que la abertura de mi signo va a ir para 5 séptimos, porque 5 séptimos es mayor a 5 novenos. ¿Sale? Así vas a realizar tú este punto. Recuerda que cuando es el mismo denominador, lo único que vas a hacer es observar el numerador más grande y colocar el signo. Cuando es diferente denominador, tienes que utilizar alguno de los métodos que te enseñé, ya sea equivalencia, multiplicación cruzada o la recta numérica. Pasamos al último punto de esta actividad. En este punto vas a resolver dos problemas realizando comparación de fracciones. Tienes que identificar en la primera cuál es la fracción menor y en la segunda cuál es la fracción mayor. Puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que yo te acabo de explicar. ¿Sale? Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchísimas gracias por haberme puesto atención a todas las explicaciones y echarle ganas a la realización de sus actividades. Recuerden que las evidencias deben tener su nombre, fecha, instrucciones y el título y estar de manera clara para podérselas calificar. Pues bien, me despido de ustedes deseando que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los quiere y los extraña. Por lo pronto nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.